It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The need all of you. Now I'm connected to you. The need all of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a BNew Science, el panel de ciencia de BNew, Barcelona New Economy Week. Son las 5 de la tarde en punto, seguimos estando en streaming en directo, también en la sede física de La Pedrera. Hemos escuchado durante toda la jornada de hoy, desde exsecretarias de Estado, investigadoras, desarrolladores, inversores, hasta voces de la UNESCO. Hemos podido escuchar en esta búsqueda del conocimiento aplicado hacia los nuevos retos sociales que tenemos enfrente. En BNew y a lo largo de los 4 próximos días van a circular por este gran evento más de 800 speakers ante 12.000 asistentes que no se quieren perder nada de esta segunda edición de BNew. Recordemos que todo esto es gracias a los patrocinadores como Akbar, que es una empresa de gestión del ciclo integral del agua con más de 150 años de historia, y gracias a la organización del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, fabricando oportunidades para tu futuro. Abordamos ahora un tema que es más relevante que nunca. El título lo dice todo: Be Health, conjugar la salud humana, ambiental y animal para afrontar futuras pandemias. Desde siempre el ser humano ha convivido con virus y con bacterias en hábitats bien conservados, con amplia diversidad de especies. En principio, los virus se distribuyen entre diferentes especies y no tienen por qué representar un peligro grave para la salud humana. Pero cuando destruimos los entornos, cuando la naturaleza se altera, entonces se debilitan estos ecosistemas naturales y se facilita la propagación de los patógenos, aumentando el riesgo para la salud humana, también el riesgo de contacto y de transmisión, obviamente, con los consiguientes efectos negativos sobre nuestra salud. Está demostrada esta relación entre la destrucción de la biodiversidad y el aumento del riesgo de pandemias. Básicamente, la naturaleza nos protege, es el mejor antivirus que tenemos ante cualquier pandemia, y quizás esta década sea la última oportunidad que tenemos para hacer las cosas bien. Esto es lo que vamos a intentar desgranar, vamos a intentar concretar en esta interesantísima charla que empieza ahora mismo. El moderador de esta sesión es Joaquín Perramón. Buenas tardes. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, cuenta con más de 15 años de experiencia en consultoría estratégica y de operaciones y actualmente es socio en el área de sector público de Deloitte. Sus funciones actuales están ligadas a la gestión comercial y operativa de grandes cuentas, así como el asesoramiento estratégico de sus principales clientes. Ha desarrollado proyectos en los ámbitos de planificación estratégica, organizativos, reingenierías de procesos, modelos organizativos y funcionales, procesos de transformación y gestión del cambio. Poder entender por qué hemos llegado hasta una pandemia que todavía a día de hoy rige la vida en el planeta. Ahora empezábamos a hablar con Margarita del Val de que tenemos esta sensación de que se nos está acabando la pandemia, de que entramos en un momento muy incierto, seguramente ella lo va a desgranar, pero es cierto que todavía a día de hoy está rigiendo nuestras vidas y tenemos que saber aprender de esta experiencia para hacernos más resilientes de cara a nuevas epidemias que, según lo que nos alertan todos los científicos, están a la vuelta de la esquina. Así que qué más importante que escuchar esta charla para protegernos y para poder vivir la vida que queremos. No se la pierdan. Muchas gracias, Samantha, por tu presentación, y muchas gracias también a BNew por la organización de este panel tan interesante en donde, como comentaba Samantha, vamos a hablar sobre cómo conjugar la salud humana, medioambiental y animal para la gestión, ¿no?, de futuras y a poder afrontar futuras pandemias. Para ello tenemos la suerte de contar con unos ponentes de primerísimo nivel a los que quiero agradecer su participación en este panel y que a continuación voy a pasar a presentaros.
De forma presencial tenemos a la doctora Margarita del Val, que es viróloga e inmunóloga en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid. Estudia la respuesta inmunitaria a las infecciones víricas y cómo se reconocen y eliminan las células infectadas en los organismos vivos. Este conocimiento es la base de la mejora de las vacunas y también se encuentra entre sus intereses de investigación y objetivos finales. Además, Margarita es coordinadora de la Plataforma de Salud Global del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. De forma telemática, tenemos al doctor Alberto Luis D'Andrea, que es profesor y doctor en Ciencias Químicas en la Universidad de Buenos Aires. Dispone también de un posgrado en Ingeniería Biomédica dictado en conjunto por la Fundación Favaloro y la Facultad de Medicina. Alberto es director de Nanotecnología y Nuevas Tecnologías de la Universidad CAECE en Argentina y presidente de la Confederación Argentina de Biotecnología y Nanotecnología, además de creador y redactor del periódico online Biotecnología y Nanotecnología al Instante. A continuación tenemos al doctor Alfredo Corey, que es licenciado en doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, realizando la especialidad de Inmunología. Es catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid, divulgador científico y CEO de la empresa Virtuva y miembro de la Sociedad Española de Inmunología. En 2018, el doctor Alfredo fue nombrado mejor docente universitario en España en los segundos premios Educabanca y tiene más de 60 publicaciones científicas en revistas de prestigioso nivel internacional y nacional. Y el cuarto de los ponentes en el panel de esta tarde es el doctor Serge Morin. Es investigador del Consejo Francés de Investigación Científica y del Organismo Francés de Investigación Agrícola. Es ecólogo, sanitario y parasitólogo y se centra en las repercusiones de los cambios globales, como por ejemplo el clima y el uso de la tierra, en los vínculos entre la biodiversidad, la salud y la sociedad en el sudeste asiático. Serge ha publicado numerosos artículos y libros sobre la conservación de la biodiversidad, la ecología de las interacciones y las enfermedades infecciosas emergentes. El formato que vamos a seguir en el panel de esta tarde, haremos dos turnos de preguntas, con una pregunta a cada uno de los ponentes, y al finalizar la sesión abriremos un turno de preguntas para la audiencia, tanto los que estamos aquí de forma presencial en el panel de esta tarde, como los que están conectados de forma telemática. Así que a esos que estáis conectados de forma telemática, animaros a que podáis hacer preguntas a los diferentes ponentes de este panel. Y llegados a este punto, vamos a entrar en el primer turno de preguntas. Y la primera pregunta va a ser para usted, la doctora Margarita del Val. Y me gustaría saber qué le llevó a especializarse doblemente en virología e inmunología. Bueno, pues básicamente es que para combatir al enemigo, que son los agentes infecciosos, tenemos que conocer al enemigo y tenemos que conocer cuál es nuestro armamento. Conocer a nuestro enemigo y cómo se compara con otros agentes infecciosos es el punto de la virología. Hay muchos agentes infecciosos distintos, pero se pueden agrupar en familias y sabiendo cómo funcionan tanto en animales como en personas, podemos predecir en qué marco se va a mover una nueva enfermedad infecciosa como este coronavirus. Y conociendo nuestro armamento podemos saber qué parte de todas las armas que tiene el sistema inmunitario pueden ser más importantes para potenciar en las vacunas, para defendernos del agente infeccioso durante la infección primaria o cuando generemos las vacunas. Es muy importante además saber de qué se defiende nuestro enemigo, porque de lo que se defienda, aquello de lo que se proteja más, porque tienen también maneras de protegerse de nuestro sistema inmunitario, es lo que nos va a dar pistas sobre lo que más daño le hace. Y, por ejemplo, le hace mucho daño el interferón y nos daría pistas sobre qué debemos potenciar. Eso es lo que a mí me llevó a conocer los dos lados, ¿no? A poder sacar lo mejor de nuestro lado para combatir las infecciones. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Alfredo Corey y nos gustaría saber, doctor Alfredo Corey, ¿qué han aprendido los inmunólogos o qué ha aprendido de la inmunología frente al coronavirus? Y también, ¿qué ha cambiado la comunicación científica a lo largo de estos meses? Muchas gracias, Joaquín, y un saludo para todos los asistentes. Hemos aprendido tanto que nos ha desbordado el conocimiento y a la vez ha habido tal cantidad de información y por primera vez en abierto, porque hay una cosa que tiene que saber todo el mundo, es que la ciencia habitualmente se comunicaba solamente cuando ya estaban finalizados los procesos de
investigación. Entonces, se ha compartido tanta información en abierto que a veces ha sido dificilísimo de seguir el día a día con la cantidad de artículos y de preprints que se publicaban. Yo que estaba cuando en marzo del año pasado estaba en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología, hubo un momento que pensábamos que no sabíamos nada de inmunología, que todo lo que estábamos viendo, que este virus se escapaba absolutamente de todos los cánones, y bueno, pues poco a poco fuimos viendo que no, que realmente la respuesta inmune ha sido muy robusta, que una muy buena parte de la población se ha librado de esta infección de modo asintomático o con síntomas muy leves. Y bueno, pues por desgracia ha habido sintomatología grave que se ha llevado a muchísimos millones por delante, pero en general el sistema inmunitario ha resistido. Y me aventuro a decir que la sociedad, debido a toda la comunicación tan diferente, hemos estado científicos de todas las ramas de la salud en los telediarios, hemos estado en los late night shows, hemos estado en distintas mesas redondas, y me aventuro a decir que más que nunca la población sabe lo que es un anticuerpo neutralizante, sabe lo que es la inmunidad de rebaño, sabe lo que es la eficacia y la seguridad de una vacuna. Entonces, bueno, ha cambiado muchísimo la comunicación de la ciencia, y de verdad que aunque en algunos momentos ha habido infoxicación, sí que espero que haya cambiado para quedarse, y que valoremos tanto los políticos como toda la ciudadanía mucho más el poder de la ciencia en mover y sacarnos de estos problemas. Muchas gracias, doctor Corell. La siguiente pregunta es para el doctor Alberto D'Andrea, y nos gustaría saber, más ligado con el tema en el que usted es experto, por qué surgen las tecnologías convergentes y cuál es su visión de lo que está ocurriendo en el planeta desde la perspectiva de la nanotecnología, de la biotecnología, de las tecnologías de la información y de la ciencia cognitiva. Bueno, yo comenzaría por decir que el crecimiento exponencial de la población de casi 5.300 millones de habitantes en 71 años provocó desequilibrios y es en gran parte responsable de que nuestro planeta hoy esté a la deriva en lo económico y lo ambiental. En ese contexto surge un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma es pasar de la ciencia destinada a comprender la naturaleza y de las tecnologías destinadas a explotar los recursos naturales a ciencias, tecnologías integradas capaces de transformar la naturaleza. ¿Para qué? Para restituir las pautas perdidas y hacer posible la vida en la Tierra. Dos de las ciencias, tecnologías integradas son la biotecnología y la nanotecnología, que conjuntamente con la infotecnología y el Big Data hacen una sinergia, avanzan en forma exponencial hacia la cuarta, que es la cognosciencia y la cognosciencia. Y eso nos da este mundo de la CNBI, nano, bio, info y cognosciencia, integradas, que nos permiten desarrollar un pensamiento complejo para dar soluciones a este mundo complejo. Y la visión que tenemos de las CNBI es un poco distinta a la que está en este momento del ambiente, porque todos decimos que estamos en una sociedad informática, pero desde la CNBI nosotros vemos el paso a una sociedad multidireccional, donde en una dirección tenemos la infotecnología, en la otra tenemos las dos ciencias, tecnologías capaces de transformar la naturaleza, y en la otra la cognosciencia. Y esa CNBI, de alguna forma, esa sociedad multidireccional, empieza a aparecer una bioeconomía y una nanoeconomía que juntan, conforman la economía de las nuevas tecnologías, que avanzan sobre la economía globalizada y que tienen por finalidad ser viable lo inviable y de alguna forma dar respuesta a las problemáticas de todos los habitantes del planeta. También estas nuevas tecnologías dan las herramientas necesarias para intentar resolver las problemáticas ambientales. Aunque desde la CNBI se visualiza que probablemente no se llegue a tiempo y haya un colapso ambiental, para el 45, el 50, haya un colapso ambiental. Y también las CNBI que están trabajando en eso. Están haciendo nanochips neurosinápticos, hay dos proyectos cerebro humano, se están haciendo meristores, se están haciendo comunicación bidireccional no invasiva entre computadoras y cerebro, de forma tal que si hubiera un colapso ambiental, podríamos pasar del hombre celular mortal al hombre robotizado inmortal mediante un software mente. Y eso sería muy importante
porque ese hombre, digamos, robotizado y mortal, no necesita agua, no necesita oxígeno, no necesita alimentos, no tendría genes ni problemas celulares, y con lo cual, si llegara a acontecer ese colapso ambiental, no habría ninguna posibilidad de que haya pandemias al no tener un hombre celular y mortal. Muchas gracias, doctor D'Andrea. La siguiente pregunta es para el doctor Sergi Morán y nos gustaría saber qué relación existe entre la biodiversidad y la aparición de enfermedades infecciosas. Buenas tardes, and muchas gracias for the invitation. But sorry, I have to switch in French or in English to reply to this question. And what we can say that we face for the last decades an epidemics of epidemics affecting human health, animal health, livestock, poultry, and wildlife. Even the plants and the crops are also concerned by epidemics such like fungal diseases. There are more and more epidemics, and disease epidemics are more prone to pandemic thanks to the increase of global trades and travels. I have to remember in 1970 we were less than 400 million to take a flight. In 2019 we were more than 4 billion. And it was expected to increase. And now we have a growing evidence of that gathering for many studies that these emergence and these epidemics of zoonotic diseases are linked to land use changes, land conversion, including conversion of forest to plantation and commodity crops, expansion of livestock and poultry. Just to remember that the biomass of livestock, of cattle, far exceed the biomass of the whole human population. And now that the number of chickens on the planet is over 30 billion, which is also almost the same magnitude as the recently estimated number of white birds, 40 billion. So all of this meaning that there is a really clear link between the expansion of animal husbandry and the negative impact on both biodiversity and the increase of the amplification of zoonotic pathogens. Just to remember the last pandemics before the COVID-19 was the swine flu that emerged in 2009 for a mega swine farm in North America. So all of this is really linked to the loss of biodiversity. And with the loss of biodiversity, we are losing an important ecosystem service, the one that regulates disease transmission. So now, and we can work on this, we have to urgently to develop really new actions, mostly intersectorality, mostly interdisciplinary action to prevent epidemics in relation to biodiversity conservation, but also to climate mitigation and adaptation. We need action, we need cooperation, we need science and innovation. Okay, thank you. Entraremos ahora ya en el segundo turno de preguntas. Seguiremos el mismo orden que teníamos hasta el momento. Y la siguiente pregunta será para usted, doctora Del Val. Si las vacunas son la solución a las enfermedades infecciosas y a las epidemias, y hay tantas enfermedades infecciosas circulando, ¿por qué tenemos tan pocas vacunas? Efectivamente, lo primero sería lo que ha dicho el doctor Morán. Tenemos que evitar que se produzcan tantas epidemias y ahora mismo hay que colaborar entre todos los campos. Pero cuando nos ha surgido una epidemia o una pandemia, la solución mejor es producir vacunas. Incluso para las enfermedades infecciosas que ahora mismo ya se han aposentado en las especies animales o en el ser humano, es muy importante poder producir nuevas vacunas. ¿Por qué no se producen? Bueno, pues porque
Cada agente infeccioso es distinto. Es muy importante conocer que son muy diversos y, por ejemplo, para nosotros nos es de interés conocer cómo funcionan los demás coronavirus, los que han afectado al ser humano o los que afectan a los animales, y saber cómo se producen vacunas frente a esos virus para producir en menos de un año, como humanidad, como científicos de la humanidad, producir en menos de un año vacunas frente a este coronavirus. Este coronavirus era un agente infeccioso para el que era probable, había buenas perspectivas de producir una vacuna. Pero hay agentes infecciosos que son más difíciles porque son más pequeños y tienen más variabilidad, y si cambian bastante más es muy difícil producir vacunas frente a ellos porque van por delante de nosotros. Este coronavirus es bastante estable, por lo tanto, las vacunas es de esperar que sigan funcionando igual de bien que están funcionando ahora frente a todas las variantes. Y también nos podemos encontrar con agentes infecciosos más grandes, más complejos, con muchas más herramientas con las que interaccionar y defenderse de nuestras defensas. Y para ellos, normalmente, el problema no es que no tengamos tecnología para hacer vacunas, normalmente es que no es fácil identificar cuáles son sus talones de Aquiles, porque habría que actuar a la vez sobre muchos de ellos y lograr identificarlos. Y hay agentes infecciosos que es más difícil. Del primer caso, de los que son más pequeños y varían más, tenemos, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, el SIDA. Varía tanto que solo lo hemos podido combatir con antivirales. Para este coronavirus podremos tener una buena vacuna y quizás antivirales en el futuro que apoyen. Pero para agentes infecciosos más complicados, la tuberculosis, virus más grandes, la malaria, que es un parásito, los hongos para los que no tenemos ninguna vacuna, la situación es más difícil porque no tenemos caracterizado dónde dañarle a este virus, dónde dirigir nuestro sistema inmunitario para lograr combatirle. Son la solución, pero requieren mucha más investigación y no solo requieren que nos pongamos todos con una inversión tremenda para aprovechar los conocimientos científicos actuales. Hace falta mucha más investigación hacia vacunas que sean más potentes para las pandemias, es decir, que bloqueen totalmente la transmisión. Las actuales no lo hacen y a pesar de eso son muy buenas, pero para una pandemia nos habría sido más útil todavía algo que bloquee totalmente la transmisión, y vacunas más potentes frente a agentes infecciosos que todavía no conocemos a fondo. Hace falta mucha más investigación claramente y llevar esto hacia el tejido industrial para desarrollarlo y poderlo poner en el mercado. Has comentado el tema de las tecnologías. ¿Qué podemos esperar de las tecnologías actuales en este sentido? Bueno, tenemos muchas tecnologías para hacer vacunas. Ha surgido una bastante novedosa, que es la del RNA mensajero. Tiene bastantes limitaciones, a pesar de lo que nos gusta, pero tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, la dosis es muy limitante. No creo que se puedan hacer vacunas más complejas con la tecnología actual, con esta situación de cómo está desarrollada esta tecnología del RNA mensajero. Pero tenemos otros agentes infecciosos que necesitan, por lo tanto, que se produzcan vacunas más completas, con más partes del agente infeccioso. Entonces, me parece interesante que haya vectores que toleren presentar al sistema inmunitario un buen número de proteínas del agente infeccioso del que nos queremos defender. Y, por ejemplo, las vacunas que están basadas en adenovirus son muy potentes. Hay vacunas basadas en proteínas purificadas que se pueden juntar bastantes. Hay maneras de inducir no solo los anticuerpos, que son lo que nos defienden en los virus más rotundos, más dañinos, que se transmite por gran cantidad de virus, pero también necesitamos conocer mucho de la inmunidad celular y cómo inducirla. Y las proteínas, por ejemplo, no son los mejores inductores de una inmunidad celular, y eso hace falta para justo en lo que yo trabajo, ¿no? Que es aprender a dañar a las fábricas de nuevos virus en nuestro organismo. El problema es que en nuestro organismo el virus se replica, la bacteria, el parásito se replica en nuestro organismo y con eso se propaga a otra persona. Tenemos que destruir esas fábricas y esas fábricas son las células infectadas. Y eso lo puede hacer la inmunidad celular. Hay que conocer mucho más de inmunología, hay que conocer mucho más de nuestras defensas y cómo inducirlas, hay que conocer mucho más de los enemigos, que son muy diversos. Muchas gracias, doctora Del Val. Volvemos al doctor Corey y me gustaría hacer una pregunta sobre qué hemos aprendido del desarrollo meteórico de vacunas que se haya llevado a cabo frente a esta enfermedad. Gracias, Joaquín. Me ha quitado casi toda la respuesta a la doctora Del Val. Así que hemos aprendido, bueno, de entrada que con el RNA mensajero, que fueron las primeras vacunas que llegaron, se lleva trabajando también muchos años, que ha habido que modificarlo porque utilizarlo sin modificar era
sinónimo de fracaso, y aquí yo quisiera destacar a Katalin Karikó como una de las investigadoras que ha hecho posible que llegara esta tecnología a la vacuna. Como ha dicho la doctora Del Val, tiene todavía muchísimas limitaciones, pero esta tecnología tiene puertas abiertas y de hecho hay ya desarrollos en marcha por empresas especializadas en la preparación del RNA mensajero para no solo otros agentes infecciosos, sino también para su aplicación en el tratamiento antitumoral y en el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias, donde el sistema inmunitario está contestando al propio sistema, al propio organismo. Sin duda, hemos aprendido también, y además esto lo hemos aprendido por motivos a veces no tan puramente científicos, sino de otro tipo de estrategia sociopolítica o económica, que la combinación de vacunas tiene desarrollo. Teóricamente sabíamos que esto era posible, que combinar vacunas de diferentes vehículos podía ser incluso más potente para estimular las defensas, y de hecho, bueno, pues en la línea de lo que estaba diciendo la doctora Del Val, las vacunas de adenovirus parece que tienen una gran capacidad de inducir respuesta de células, mientras que las vacunas basadas en el RNA inducen más anticuerpos. Y me parece importantísimo también que como ya se ha indicado, que no pongamos toda la defensa o toda la medición de la respuesta inmunitaria solo en los anticuerpos, porque esto resulta, para los inmunólogos, resulta muy insuficiente. Es mucho más relevante saber que tenemos células de memoria, porque estas vacunas inducen memoria, y esa memoria puede durar años. De hecho, pacientes del SARS-1, 17 años después, se ha comprobado que tienen células de memoria en su sangre y, por lo tanto, aunque no tengan anticuerpos, estarían en condiciones de en muy pocos días responder a una nueva infección. El adenovirus es un vehículo excelente, se había probado ya previamente en terapia génica para corregir defectos genéticos, antes de incluso de utilizarse para vacunación, y se había utilizado en vacunas como el ébola, pero no había llegado su uso a tantos millones de población como ha sido este momento. Y hay también otros vehículos que todavía no han acabado de salir al mercado, que están en desarrollo, que son las VLPs, las Virus-like Particles, que están en fase 3 de su prueba, y luego tenemos el modelo español de los replicones, que efectivamente producirán, si todo va bien, una inmunidad que resultará esterilizante y que cortará la transmisión. Así que, bueno, yo creo que en vacunas hemos aprendido mucho. Estos vectores van a dar mucho juego, no solo para enfermedades infecciosas, sino también para otras utilidades sanitarias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta para el doctor D'Andrea, y nos gustaría saber, doctor D'Andrea, en qué han contribuido durante la pandemia las ciencias y tecnologías capaces de transformar la naturaleza. Bueno, la biotecnología y la nanotecnología hicieron importantes contribuciones, que se van a dar cuenta ni se las comente, en prevención, diagnóstico, profilaxis y terapéutica. Hay una rama de la nanotecnología que se llama nanofotónica, que incluye nanopartículas de dióxido de titanio, dopadas o no, que cuando incide la luz genera radicales superóxidos y hidroxilos capaces de oxidar y destruir virus, bacterias, hongos y hasta esporas. Se han hecho barbijos o cubrebocas con nanofibras de ese material, de forma tal que atrapan a los microorganismos y los destruyen con la luz solar directamente. Y también se han hecho barbijos con nanopartículas de plata y de cobre, que también se han utilizado mucho. Eso es la fase de prevención. La fase de diagnóstico, bueno, se ha hablado muchísimo de la PCR, que es una tecnología hecha por la biotecnología por excelencia en su uso. Y también en la secuenciación, la nanotecnología ha diseñado unos equipos de nanoporos, que es una lámina de grafeno unida a un circuito. La lámina de grafeno tiene un átomo de espesor y un agujerito por el cual pasa la hebra de material genético, y como tiene distinta conductividad cada base, va saliendo la secuencia. Se ha hecho secuenciadores incluso hasta portátiles de última generación. En cuanto a las vacunas, quisiera decir, bueno, que las dos vacunas que están más de moda, digamos, o más comentadas, que son la del ARN mensajero, bueno, la biotecnología ha hecho todo el diseño y síntesis de los mensajeros,
Y algo muy importante, que esa vacuna no hubiera sido posible si no tuvieran un nanodelivery, que son nanopartículas lipídicas sólidas, porque el mensajero es muy lábil y no hubiera atravesado directamente las membranas. Entonces, esas nanopartículas lipídicas sódicas han posibilitado que el mensajero llegue al ribosoma y pueda producirse. O sea, ahí también hay un avance en la nanotecnología muy importante en las vacunas. Y en la terapéutica, ahí sí voy a hablar un poquito más del futuro. Ustedes saben que en el 2006 se dieron los premios Nobel por el RNA de interferencia. Entonces, con las mismas nanopartículas lipídicas sólidas, se puede incluir un RNA de interferencia de forma tal que bloquee el mensajero y no permita que se produzcan los efectores del virus. Es una terapia que se está probando, está cerca de la fase 1, que directamente se inyecta en los pulmones y ha disminuido en un 99,9% la problemática. Y así, con un poco más de visión de futuro, me gustaría hablar de los nanoviricidas. Los nanoviricidas son biomiméticos, es decir, algo que imita la naturaleza, pero no tiene nada que ver, que son unos polímeros impresos, ¿sí?, que se hacen con nanoimpresora 3D, con una topografía tal que los virus se unen a ellos. Y dado que 100 miligramos de estos polímeros impresos son casi 10 a la 22, van por sangre y con diferentes topografías, los virus se unen, los atrapan y lo eliminan por materia fecal. Ellos se llaman nanoviricides y son nanobiomiméticos y pueden ser una verdadera revolución. De hecho, hay una empresa en Estados Unidos que se llama, con ese nombre prácticamente, que es tan modesta como era la empresa Moderna, que, en fin, cotiza la bolsa y tiene muchos problemas de capitales, pero si se le pusiera el dinero, como se le ha puesto a Moderna, por ejemplo, para poder experimentar, estos tenían desarrollo muy importante. Estos nanoviricidas se están haciendo contra el SIDA, contra el ébola, contra la gripe común, y ya está prácticamente entrando a fase 1 para el COVID. Fíjense que estamos hablando de reemplazar por plastiquitos impresos, ¿sí?, medicamentos mucho más complejos y con mucha más necesidad de recaudo para su conservación. Así que es a tener en cuenta estos nanoviricides y estos aportes de las nuevas tecnologías, como la biotecnología de tecnología, que les vuelvo a decir, son las que avanzan hacia la problemática real, digo, la solución de la problemática real a partir de la segunda mitad del siglo XXI. Muchas gracias, doctor D'Andrea. Pasamos a la siguiente pregunta, la última pregunta para el doctor Sergi Morán. Y, bajo su punto de vista, nos gustaría saber qué soluciones podrían encontrarse para fomentar los servicios ecosistémicos que proporciona la biodiversidad para hacer frente a la aparición de enfermedades infecciosas. Thank you. It's a quite a big question, but actually the COVID-19 is a global systemic crisis, sanitary, socially, and economically, that really show that there is something that doesn't work very well between the human activities and nature. So COVID-19 forced us to move on, especially if we want to prevent a new pandemic. And actually, there are some good moves. First, internationally. I would have to say that now there is a new coalition in the One Health linking the WHO, the OIE, the FAO, and the UNEP for the One Health plus environment. It's a really big chance because it will join the major international organization to really think a little bit more about how to link human health, animal health, and environmental health. And it will also supported by several other international initiatives, like, for example, for Europe, the ECLIPSE program that will reply to the request of the European Commission on Biodiversity and Pandemics, and especially to think a little bit how to catalyze transformative change through the One Health. And we have also some other initiative like PRESOD or like the Zodiac initiative by the International Atomic Energy Organization. This is globally, internationally, but locally there is also a lot of new initiatives
mostly at the level of the local territories. And I will say that this way is by nature-based solutions, such as implemented in cities and to mitigate the effect of climate change, using, for example, urban green cities and urbanisms, but in this way also to have also a good way to mitigate the propagation of diseases, and especially the infectious disease. And the other one is the ecosystem-based solution to reinforce the ecological, the social, and economical resilience of territories, local territories. And I would like to say that there are a lot of initiatives on this in Europe, worldwide, for example, with new agriculture production, soil health, more economic of water, ecological restoration, agroecology, and smart agriculture. So finally, we are working, but we need more science on this, but we are working on solutions that actually are useful both for biodiversity conservation and that fit to the new post-COVID development agenda for the territories. And with this, we have needs. We have needs in new technologies, smart governments to assist this ecological transition that we need urgently to fight climate change, biodiversity, and pandemic risk. All of this can be really based on the ecosystem services, the solution based on nature. Thank you very much, Serge. Muy bien, hemos llegado al punto final de lo que eran las preguntas que habíamos hecho a los ponentes del panel de esta tarde. Me comentan que han llegado algunas preguntas a través del canal, así que si os parece, voy a sacar un momento el móvil porque me dicen que me las están enviando por aquí, así que si os parece, abriremos el turno de preguntas, ¿vale? Y yo os iré haciendo preguntas que nos han llegado a través del canal web. Hay una primera pregunta para el doctor D'Andrea y usted hablaba del tema de la biotecnología, del tema de los robots, ¿no? Del tema de los humanos y me comentan, ¿no? Si nos pusiéramos en el caso extremo en que no llegamos a tiempo para evitar un colapso ambiental, ¿qué puede pasar con nosotros en la Tierra? Sí, es lo que comenté así rápidamente. Es decir, muchas veces se dice hombre sí o robot, los hombres están haciendo algo que nos va a reemplazar, pero no es esa la problemática. La problemática es si en algún momento la vida celular en la Tierra sería imposible. Entonces, ¿qué quedaría de los seres humanos? Absolutamente nada. Entonces, se está trabajando en cerebros casi artificiales, muy similares a los nuestros, con los proyectos cerebro humano, similares al que hubo en su momento el genoma humano, para entender cómo funcionan esos 89.000 millones de neuronas. Se está trabajando DARPA, una agencia de avanzada en los Estados Unidos, de comunicación inalámbrica y grabado de neuronas inalámbricas. Entonces, en definitiva, lo que estamos diciendo es que si la vida celular en la Tierra deja de ser posible, solo si ocurre eso, estamos en vía de ocurrir eso, porque no tenemos oxígeno, no tenemos agua, subió la temperatura a niveles no soportables, poder pasar a ese cerebro cuasi artificial, nuestro software mente, ¿sí? Para que quede algo de nuestra vida en la Tierra, para que quede algo de nosotros en la Tierra. El padre de la inteligencia artificial, algún día le preguntaron, ¿y en el futuro solo va a haber robots? Dijo, sí, pero serán nuestros hijos, dijo él. O sea, la única forma es abandonar nuestra carrocería celular, ¿sí? Y pasar a algo que lleve nuestro pensamiento en ese cerebro artificial. Es decir, yo escribí un libro hace muy poco que se llama La Convergencia de las Tecnologías Exponenciales y la Singularidad Tecnológica. Y le voy a decir los dos renglones de cómo termina ese libro, si es que me lo acuerdo, porque estoy un poco viejo para recordar cosas. Pero ese libro dice, porque en definitiva, ¿qué es lo más importante del hombre? ¿Sí? ¿Su hueso, su carne, su piel o su mente?
esa energía en codificación creciente proveniente del Big Bang. Y eso vamos, a pasar nuestro software mente, si fuera necesario, para pasar del humano celular mortal al humano robotizado inmortal. Y para eso está trabajando muy fuertemente y con grandes inversiones económicas. Mire, todo el proyecto Genoma Humano costó aproximadamente $3.000 millones, y ya se han invertido, además que en uno de los proyectos Cerebro Humano, $3.000 millones. ¿Sí? Está trabajando muchísimo. ¿Por qué? Porque ante una situación tan extrema tenemos que echar manos a estas tecnologías convergentes y a la posibilidad de que quede algo de nosotros en el planeta. Muchas gracias. Tenemos una nueva pregunta y es una pregunta un poco para los cuatro ponentes. Y se preguntaban si podemos evitar de alguna forma próximas pandemias y cómo actuar y dónde. ¿Vale? Si os parece, os paso la palabra por el orden que tenemos establecido y cada uno que explique su punto de vista. Pues yo quizás comento una. Desde luego, la clave es la prevención. Y para prevenirlo hay que conocer qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está circulando. Voy a dar un ejemplo que se liga además con otro de los grandes retos que tenemos, que es el calentamiento global. Con el calentamiento global, las especies de insectos se mueven de una manera distinta y uno de los grandes riesgos de nuevas pandemias es no solo el que se transmitan por vía respiratoria, sino que se transmitan por insectos. El que haya nuevos insectos ya está trayendo al Mediterráneo enfermedades infecciosas que antes no eran residentes en el Mediterráneo. En España ya tenemos el dengue, por ejemplo, y eso es uno de los riesgos que puede ocurrir. Por lo tanto, evitar el cambio climático, atenuar el calentamiento global, nos va a ayudar también a evitar pandemias que puedan venir por agentes transmisibles por insectos, por mosquitos, por garrapatas, y que nos traigan virus que ahora son más de zonas subtropicales, por ejemplo. Esa es una manera de intervenir, por ejemplo, y que actuaría sobre dos de los grandes retos que tenemos. Muy bien. Doctor Coreix, si usted quiere complementar. Sí, sabemos que aproximadamente el 80% de las enfermedades infecciosas del hombre son de origen zoonótico y bueno, pues es previsible que esto siga sucediendo. Por lo tanto, hay que maximizar la vigilancia, como decía la doctora Delval, al prevenir, y además de esta prevención yo seguiría investigando en más y mejores vacunas. No nos olvidemos que para que una vacuna se considere ideal, por ejemplo, tiene que ser termoestable y pueda llegar a todos los rincones del planeta, cosa que con las que están en este momento en circulación no se ha conseguido. Tiene que ser solidaria y que no cueste millonadas a países que no tienen posibilidades económicas. Tiene que ser con la mínima dosis posible, es decir, si en una única dosis vacunamos es mejor que sigamos 2 o 3. Y en esto nos tiene que llevar a indagar en nuevos adyuvantes para que igual podamos reducir la cantidad de dosis y que se potencien bien las defensas. En este sentido hay nuevas tecnologías también para adyuvar mejor las vacunas. Y bueno, pues todo esto no se nos puede olvidar porque demos por superada esta pandemia en los próximos meses y dejemos en un cajón todas estas investigaciones. Hay que invertir más en mejores y más vacunas y sobre todo accesibles a todo el mundo. Muchas gracias. Doctor D'Andrea, no sé si quiere complementar. Nosotros en química utilizamos un principio bastante viejo que se llama el principio de Le Chatelier, que dice que cuando un sistema está en equilibrio y se altera algún factor, origina una reacción de todo el sistema para compensarlo. Y eso de alguna forma es lo que estamos viendo, por lo que tanto vamos a tener cada vez pandemias en tiempos más cortos y más intensos, incendios forestales cada vez en mayor cantidad, y etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros no encaramos una acción vigorosa y honesta, confiable, para tratar de solucionar las problemáticas ambientales, esto va a seguir sucediendo y cada vez peor. Y para eso necesitamos de estas nuevas tecnologías, que son la única herramienta que tenemos en este momento para tratar de poder encarrilar la problemática ambiental. Doctor Morán, si usted quiere complementar la pregunta sobre si podemos evitar, ¿no?, futuras pandemias. Yeah, I completely agree with my colleague, especially with Dr. Margarita Delval. I think it's very important now to
we have to recognize that we have two things that are important: the public health system and the public animal health system. We need to have this to work well, and it is with a good public health and that we can have a good prevention and to stop pandemics or to stop epidemics. And the second thing is we have to know that the climate change is really now ongoing, and agree that we have a lot of problem with this for the public health, like especially in the cities and with the heat waves, and also with the invasion of potentially vectors on disease from the south, and just with the climate change and with the climate variability. So we have really to mitigate this problem very soon. If not, the cost and the impact will be more and more important to the society and the economy. So we have to really work soon for a better future for the young. Thank you. Y tenemos una última pregunta, en este caso es para el doctor Corey, y nos comentan que en inmunología parece que todo se ha jugado a los anticuerpos, ¿no? Y se preguntan si es eso cierto y también por qué hemos vacunado a los inmunizados de modo natural. Bueno, pues es muy buena pregunta, que además podrá seguro complementar lo que yo comenté ahora a la doctora Del Val. Durante un tiempo, al inicio, insistimos mucho desde la Sociedad Española de Inmunología que no urgía vacunar a las personas que habían pasado la infección de modo natural, porque tenían defensas y probablemente de larga duración. Lo que pasa es que había un miedo, y era sobre todo a las personas más vulnerables. No nos olvidemos que en los primeros momentos esta pandemia afectó sobre todo a personas muy mayores. Entonces había el miedo de que, aun habiendo pasado la infección, estas personas mayores no quedaran lo suficientemente inmunizadas. Por lo tanto, al inicio no se nos hizo mucho caso. Finalmente, en la mayor parte de los países se puso, y después de haber alguna investigación también en la que se ponía solo una dosis y pasado un tiempo, se decidió que se podía dejar pasar medio año y poner una dosis de recuerdo. La inmunidad que induce la infección y la inmunidad que induce las vacunas, siendo similar, no es exactamente igual. La que induce la infección, al entrar por vía respiratoria, va a producir una defensa muy de primera línea, ¿no?, de las barreras mucosas, que esto van a bloquear futuras infecciones. En cambio, la inmunidad inducida por una infección intramuscular, aunque también produce esta inmunidad en la mucosa, se centra fundamentalmente en una inmunidad sanguínea. Entonces, son complementarias, y un par de estudios al menos hay que personas que habían pasado la infección natural con un recuerdo, pasados unos meses, quedaban más inmunizados que incluso los que no habían pasado la infección y estaban solamente vacunados. En este momento se ha reducido este tiempo de espera, digamos, desde la infección de 6 meses a incluso un mes. Yo no veo el motivo científico para esta reducción de la espera de tiempo. No lo veo, sinceramente, porque la inmunidad frente a los coronavirus no tiene por qué ser breve, puede ser duradera. Y lo que pasa es que estamos midiendo solamente el desgaste de anticuerpos, que es la primera parte de la pregunta que me has hecho. Y los anticuerpos, de modo natural, ni los de una vacuna ni los de una infección permanecen eternamente en sangre, pero entonces la sangre sería gelatina. Se van eliminando. Es importante que nos quedan células de memoria en circulación que reproducirían, si fueran necesarios, los anticuerpos. Y entonces, como esto es más difícil de medir, porque es cierto, esto no es tan sencillo, no es tan barato además, pues estamos jugando demasiado la carta a los anticuerpos y pensando que porque los anticuerpos bajan no estamos inmunizados. Esto no es cierto. Podemos estar perfectamente inmunizados sin que se nos detecten anticuerpos en sangre. Pero todo esto iremos aprendiendo además con el paso del tiempo y cuando tengamos diagnósticos más precisos y rápidos de la inmunidad celular que se están desarrollando también de modo meteórico en los últimos meses. Muchas gracias, doctor Corey. Pues hemos llegado al final del panel. Agradeceros a los 4 vuestra participación y preparación de este panel. Creo que en un tema de tanta actualidad, ¿no?, como el que hemos estado viviendo, y le doy paso a Samantha.
Perdón, he pasado por aquí delante del altavoz y ha saltado. Muchísimas gracias a los ponentes, a los que veo online. Gracias, Margarita del Val. Gracias por esta charla tan interesante. Por concluir, y a modo de resumen, algunas de las ideas clave. La prevención, muy importante, investigar para entender. La incidencia del cambio climático. No acelerarlo más todavía para protegernos, autoprotegernos ante nuevas pandemias, investigar más en vacunas, también se ha reclamado, y muy interesante también fortalecer el sistema público de salud y el sistema de salud animal también público. Son todas estas ideas las que han ido saliendo en este panel de ciencia. El último de la jornada de hoy, en el BNews Science, cerramos esta primera jornada. Mañana volvemos. De todos modos, todavía no se vayan, porque ahora damos paso a una de nuestras Inspirational Talks. En este caso, contamos con la intervención de JJ Delgado, el Global Chief Digital Officer de Estrella Galicia, con la charla Be Inspired, negocio digital y nuevos modelos. Vamos a volver mañana a las 11 de la mañana y durante todo el día habrá 5 charlas interesantísimas de esta conexión entre la ciencia y la nueva economía. Hablaremos del futuro de nuestro planeta, hablaremos de inteligencia artificial, hablaremos del estudio del espacio exterior, también buscaremos soluciones para la salud y hablaremos de la revolución de la longevidad. Ahí es nada, grandes retos que tiene la ciencia por delante y que mañana poco a poco vamos a ir concretando y conociendo. Muchas gracias por la atención. Quédense ahora que en breve empieza esta charla inspiracional. Por mi parte, hasta mañana.